Buen día para todos. El siguiente video corresponde a la inducción del Departamento de Calidad de Olea La Villa. Como contenido para el plan de capacitación continua y permanente de la empresa Olea La Villa, tenemos introducción, resolución 2674, higiene alimentaria, higiene personal manipulador, contaminación de los alimentos, enfermedades transmitidas por alimentos, conservación de los alimentos, etiquetado y envasado, plan de saneamiento básico y rotación del producto. En la introducción tenemos que el plan de capacitación que emplea Olea La Villa ha sido diseñado básicamente para los manipuladores de esta empresa. Esto cumpliendo con requerimientos exigidos por las entidades sanitarias del país de Colombia. Este plan contempla diversos temas sobre higienes alimentarias y conceptos básicos para lograr una inocuidad y una calidad en todos los procesos operativos. La resolución 2674 es básicamente el punto de partida de toda la industria alimentaria. En esta inducción vamos a ver como tal el objetivo y el capítulo 3 que está directamente relacionado a nosotros los manipuladores. El objeto de dicha resolución es establecer requisitos que deben cumplir toda persona natural o jurídica que esté directamente relacionada en la actividad de los alimentos, donde tiene que cumplir con varios o ciertos requisitos que dicha resolución nombra en el artículo. Y el capítulo 3 del personal manipulador habla como tal de educaciones y capacitaciones para los manipuladores, es decir, que todos debemos estar educados y formados en buenas prácticas de manufactura. También dicho capítulo en el artículo 13 habla de que toda empresa que su actividad sea directamente relacionada con los alimentos debe contar con un plan de capacitación continua donde se debe impartir mínimo 10 horas anuales a todo su personal. También debemos tener avisos donde estemos directamente relacionados con temas sobre higiene. Un ejemplo puede ser un hablador sobre el lavado de manos. Ya entrando en tema teórico, la higiene alimentaria habla que es básicamente como un conjunto de medidas en el cual garantizamos que al consumir alimentos sea de una forma segura en toda la fase o cadena alimentaria, es decir, de la granja a la mesa, o en otras palabras, desde la producción hasta la venta final. También su principal finalidad como tal, la higiene alimentaria nos evita o previene aparición de enfermedades causadas por algunos microorganismos patógenos. Aquí en la diapositiva podemos observar 3 microorganismos, creo que son de los más conocidos, el cual es la salmonella, la Escherichia coli y la Listeria monocytogenes. Generalmente están localizados en carnes, también pueden estar ubicadas en huevos, pero también nosotros somos directamente responsables de contagiar a los consumidores. Un ejemplo, la Escherichia coli, la cual se ubica en el tracto digestivo de los seres humanos y también de los animales, pues si nosotros ingresamos al baño y evitamos el lavado de manos o no hacemos la actividad de lavado de manos, podríamos estar poniendo en riesgo la salud del consumidor. Aquí, en esta diapositiva, también podemos encontrar otro tipo de bacterias patógenas. La Staphylococcus aureus es otra muy conocida. Esta está en nuestra piel y también está en nuestras fosas nasales. También está la Shigella, la Yersinia enterocolítica, el Clostridium botulinum y la Campylobacter jejuni. Todas estas patógenas, muchas de ellas hacen parte de la familia de las enterobacterias. Estas son muy responsables de enfermedades gastrointestinales en las personas. También podemos observar que muchas de ellas se parecen. Las colitas, por así decirlo, tienen como nombre flagelos. Esto permite que las bacterias se puedan mover libremente a través de los huéspedes y los pelitos que sobresalen a través de su cuerpo se llaman pilis, lo cual permite que ellas se reproduzcan más rápidamente en el cuerpo de los huéspedes. Así como también existen muchos microorganismos, también existen
métodos o temperaturas adecuadas donde podemos neutralizar, donde se pueden multiplicar o donde definitivamente podemos eliminarlas. Entonces, las temperaturas adecuadas de conservación de alimentos, generalmente las que se conocen son refrigeraciones, congelaciones y temperaturas de cocción o temperaturas muy altas en las que generalmente las utilizamos al momento de cocinar alimentos. Entonces, al refrigerar alimentos, pues la temperatura que nos dice la norma en la que este rango se mueve es de -2 grados a 4 centígrados o temperaturas de controles de 0 a 4 grados centígrados. ¿Qué va a hacer la refrigeración? Nos va a poner a dormir los microorganismos, pero no va a evitar que se sigan reproduciendo, cosa contraria a la congelación, que teniendo temperaturas inferiores de -18 grados, nos garantiza que no va a haber ninguna multiplicación de los microorganismos. La temperatura de cocción, que generalmente está por arriba de los 75 grados centígrados, nos garantiza la muerte total de microorganismos. Pero, sin olvidar que existen microorganismos, los cuales se llaman termófilos o hipertermófilos, que pueden resistir grandes temperaturas, pero generalmente en la industria alimentaria no son muy frecuentes. La zona peligro es de 5 grados a 60 grados. Es donde más rápido se nos van a multiplicar de forma exponencial los microorganismos. Es decir, que se deben evitar por completo estos rangos de temperatura. La higiene del personal manipulador ya va directamente también relacionado con nosotros como manipuladores. Entonces, aquí se debe tener muy en cuenta el estado de salud. Entonces, si nos enfermamos, si tenemos algunas erupciones cutáneas, vómitos, diarreas, siempre debemos avisar a nuestros superiores. También al ingresar a una empresa que su actividad son los alimentos, se nos deben hacer exámenes médicos de ingreso. Generalmente son frotis de garganta, frotis de uñas y muestras coprológicas, donde nos van a decir si somos aptos o no somos aptos para manipular alimentos. También al trabajar en contacto con los alimentos es súper fundamental mantener la higiene personal. O sea, bañarnos, ponernos bonitos, estar muy, muy, muy bien presentados. La ropa de trabajo o los elementos de protección personal que nos va a brindar la empresa debe ser sola y exclusivamente la ropa de trabajo donde vamos a utilizar en el punto de venta o en la planta de producción. No podemos tenerla en la calle ni en sitios que se puedan contaminar. También cabe recordar que esta debe estar siempre muy limpia y muy cuidada. Debemos utilizar mallas, debemos utilizar gorros, también tenemos que utilizar el tapabocas, ya que, pues como anteriormente expliqué, tenemos una bacteria en nuestras fosas nasales y nuestra saliva también es altamente contaminante. Tampoco se pueden llevar accesorios como joyas, piercing, aretes, relojes, etcétera. Respecto también a hábitos de higiene durante el trabajo, no podemos fumar, comer, masticar chicles, toser, sonarnos, estornudar sobre alimentos o sobre las superficies que tienen contacto con él. Ya expliqué anteriormente que nosotros somos altamente contaminantes para los alimentos. Entonces debemos siempre utilizar los elementos de protección personal mientras estemos en contacto con los alimentos. También debemos adoptar mucho lavado de manos. Todo el tiempo debemos lavarnos la mano en cada cambio de operación, cuando recibamos dinero, cuando pasemos el producto a los clientes. Se deben también utilizar guantes desechables y estos deben permanecer limpios. Máximo 4 usos en la preparación de los alimentos, siempre y cuando sea un mismo producto. Para preparar otro producto debemos cambiar los guantes. Para las mujeres está prohibido el uso de maquillaje y para los hombres no pueden tener barba ni bigote. Sí y solo sí pueden tener la barba
si utilizan cubrebarbas, pero este ya debe ser costeado directamente por el manipulador. La contaminación de los alimentos, es decir, cuando se contamina un alimento es porque contiene gérmenes, los cuales pueden ser perjudiciales para la salud del consumidor. Existen tres tipos de contaminaciones, pero también hay un cuarto que pues se relaciona mucho con la contaminación biológica. Existe también la contaminación física y la contaminación química. La contaminación biológica es por agentes de microorganismos como bacterias, virus, parásitos, hongos, etc. Los físicos se deben a vidrios, plásticos, pelos, polvo, algo que se puede ver a simple vista. Y los químicos pueden ser por productos de limpieza, fertilizantes y plaguicidas. Ya entrando más a fondo en las contaminaciones, en los tipos de contaminantes, pues en el tema de contaminantes físicos, pues aquí se trata pues de cuerpos extraños que pueden llegar al alimento de forma accidental. Aquí podemos encontrar como ejemplo cristales, huesos, espinas, plásticos, cáscaras, incluso objetos personales como aretes, manillas, piercings. Es por eso que esto está prohibido. Los contaminantes químicos pueden ser ocasionados por pues, ambientadores, productos de limpieza, desinfectantes, insecticidas. Es por esto que en los puntos de venta o en las plantas de producción, lo que son los productos químicos siempre deben de estar alejados donde se estén almacenando, donde se esté procesando el producto, ya que este tipo de contaminante tampoco se puede ver a simple vista, es difícil de detectarlo y puede traer riesgos para las personas. Los contaminantes biológicos, es decir, es de tipo biológico, en el cual el alimento pues, se ve contaminado por microorganismos, sean virus, bacterias, mohos, parásitos. Parásitos pueden ser gusanos, gorgojos, también pueden ser roedores y también insectos, ya que pues estos generalmente traen consigo microorganismos. Esta es una de las contaminaciones más riesgosas porque generalmente son las que ocasionan enfermedades de origen patógeno. Y la contaminación cruzada también se debe a microorganismos, donde un alimento crudo nos puede contaminar un alimento que ya está cocido. Estas contaminaciones cruzadas pueden ser directas y también indirectas. La contaminación directa es cuando se toma un producto cocinado con un producto crudo que puede estar contaminado y se juntan. Y la contaminación indirecta es cuando utilizamos un utensilio sucio. Puede ser un cuchillo con el cual cortamos un alimento que está crudo y después, sin lavarlo, sin desinfectarlo, cortamos un alimento que ya está cocinado. Las enfermedades transmitidas por alimentos o su abreviación ETAs es causada por microorganismos, los cuales son seres muy pequeños que solamente se pueden apreciar a través del microscopio, pero estos también pueden ser causa de infecciones o peligros alimentarios y pueden ser clasificados según el daño o el beneficio que ellos nos puedan hacer. Los beneficiosos generalmente son muy útiles para la elaboración de los alimentos. Un ejemplo puede ser una cerveza o un yogur. Los alterantes es los que nos modifican las propiedades normales de un alimento, es decir, color, sabor, olor y textura. Características organolépticas, es decir, las que apreciamos con los sentidos. Los patógenos, estos son más delicados ya que no nos producen modificaciones visuales. Por lo tanto, son los más peligrosos y los que más causan enfermedades, ya que estos, al no generar una modificación como lo que sí hacen los alterantes, pues son un poquito más peligrosos. Las enfermedades también se nos clasifican según el origen alimentario. En cuanto a las bacterias, no siempre es perceptible a simple vista, ya que pues un alimento puede estar contaminado por bacterias, pero no puede mostrar o no quiere decir que va a mostrar una alteración. Cuando esto pasa, significa que es un microorganismo patógeno el cual nos contaminó el alimento y lo más probable es que nos vaya a causar alguna enfermedad
tipo gastrointestinal, nos puede generar dolor de estómago, diarrea, vómitos, fiebres. El microorganismo que más conocido en la industria alimentaria es la Escherichia coli, la cual nos genera una contaminación en el alimento, la cual nos va a provocar una intoxicación. Esta es comúnmente eh, contagiada por las personas que no se lavan las manos cuando entran al baño, ya que la única manera en la que ella se va a contagiar es a través de las heces fecales, porque esta está ubicada en nuestro tracto digestivo, tanto de animales como de personas. Los parásitos, a diferencia de las bacterias, es que estos necesitan un huésped para sobrevivir, ya que necesitan los nutrientes que pues nosotros le podemos suplir a ellos. La transmisión de muchos parásitos puede ser por consumo de comida contaminada y de agua contaminada. Y pues ya estando en contacto con nosotros, pues empiezan como a reproducir o hacerse un poquito más delicada la enfermedad. Uno de los parásitos más reconocidos, pues como tal en el mundo, es la toxoplasmosis. Esta también se contagia a través de las heces fecales. Eh, es por eso que es importante el lavado de manos. Generalmente esto afecta mucho a las mujeres embarazadas y esto debido a porque pueden tener algún gato en la casa, pero ojo, no quiere decir que los gatos que son mascotas estén siempre contagiados, no, porque el animal tiene que consumir algún tipo de alimento o heces, digamos de ratones, que sí tengan el parásito. Este parásito solo se contagia a través de heces fecales o de alimentos que están contagiados con este parásito. Los virus, al contrario de las bacterias, no pueden multiplicarse fuera de algún organismo, es decir, un huésped, ya que su propagación como tal depende totalmente de nosotros. Es por eso que, digamos, al no poder replicarse, puede que durante algún proceso como transporte, distribución, en vez de incrementar la actividad de virus, se disminuya. Pero, ¿qué pasa con los virus? A diferencia de las bacterias, que incluso se nos pueden morir con algún desinfectante como el cloro o con altas temperaturas, hay virus que resisten los desinfectantes y también el calor. El norovirus es el virus más reconocido en la industria alimentaria. Es por eso que también tenemos que siempre lavarnos las manos. También cocinar los alimentos, hay que jugar muy bien también los alimentos, hay que desinfectarlos porque este es el que más casos de enfermedades transmitidas por alimentos ocasionados por virus existe. La conservación de los alimentos. Básicamente existen diferentes métodos de conservación, los cuales son refrigeración y congelación. También existen temperaturas altas. Eh, la refrigeración está comprendida anteriormente, como dije, entre -2 a 4 grados centígrados y también con límites de control entre 0 a 4 grados o 0 a 5 grados, máximo 7 grados. Y la congelación siempre tiene que ser inferior a -18 grados. Es importante también no romper estas cadenas de frío, porque al romperlas se nos pueden generar crecimientos de microorganismos. Es por eso que siempre debe de estar en constante mantenimiento todos los equipos que nos generen estas temperaturas. El calor, como también expliqué anteriormente, es el único método en el cual se nos van a morir los microorganismos, ya que la refrigeración, si bien puede dormirlos, no va a evitar que se multipliquen y la congelación simplemente los mantiene dormidos. Entonces, los procesos más conocidos como tal en la industria alimentaria son pues la cocción, que esa directamente también está relacionada con nuestra vida cotidiana al cocinar los alimentos,
la esterilización, la pasteurización y la uperización. Entonces, aquí, ¿qué pasa con el calor? Esta generalmente nos elimina agua en los alimentos. Digamos, también existe el curado, el ahumado y el desecado, ya que la actividad de agua es la que más nos va a ocasionar el crecimiento o que se nos dañen los microorganismos. También en la industria se utilizan conservantes para conservar o alargar la vida útil del alimento. En el etiquetado y el envasado, básicamente el etiquetado es como la información del producto. Existe una resolución, la cual es la 5109, donde nos dicta como tal todos los parámetros que tiene que tener una etiqueta. Entonces, en un producto siempre debemos encontrar fechas de vencimiento, fechas de fabricación, lotes, números de registros, permisos o notificaciones, tablas nutricionales, de la marca, el nombre del producto, la dirección donde se encuentra la empresa, forma de conservación, lista de ingredientes, dirección del fabricante, eh, instrucciones de uso, eh, contenido neto, etcétera. Y en el envasado, básicamente lo que hace el envasado es protegernos el alimento. Y también nos sirve para la distribución del mismo. Existen diversos tipos de envasado o de envases, pueden ser de plástico, de vidrios, cartón. Estos ya van a depender según el alimento que se esté embalando o se esté empacando. La resolución 2674 también nos dictamina que toda empresa que su actividad sea la producción de alimentos o distribución, almacenamiento, etcétera, debe tener un plan de saneamiento básico escrito. En el artículo 26 de dicha resolución, básicamente nos dice lo que acabo de explicar, que toda persona natural o jurídica propietaria de algún establecimiento debe implantar y desarrollar un plan de saneamiento con objetivos definidos, procedimientos. Este plan debe estar por escrito y a disposición para las autoridades o entidades sanitarias competentes. También debe incluir cronogramas, registros y listas de chequeo, entre otras. El primer plan, que está comprendido en el plan básico de sanidad, habla sobre la limpieza y desinfección. Entonces, estos procedimientos como tal tienen que satisfacer necesidades particulares de cada proceso productivo que se lleve a cabo. Entonces, cada establecimiento debe llevar por escrito estos procedimientos, incluyendo también qué agentes o qué sustancias se van a utilizar, bajo qué concentraciones, las formas de uso, tiempos de contacto, los equipos que también se van a utilizar y cómo se van a efectuar las operaciones y la periodicidad de limpiezas y desinfecciones en establecimientos de alimentos. Entonces, básicamente lo que hace la limpieza es eliminar suciedad y la desinfección es eliminar microorganismos. Olea la Villa cuenta con su tabla de dosificaciones de desinfectantes. Nuestro agente desinfectante es el cloro comercial, el cual está bajo una concentración de hipoclorito de sodio al 5.25%. Entonces, este hablador siempre va a estar a la mano de los colaboradores en los puntos de venta. Entonces, aquí encontramos las cantidades de agua que van a utilizar, la cantidad de desinfectante y el tiempo de acción en cada una de las operaciones, elementos, eh, productos, equipos, utensilios que estén utilizándose en el punto de venta. Para saber como tal, digamos, como las concentraciones idóneas para, digamos, los procesos o elementos que se utilicen como tal en los puntos de venta o en general en la industria alimentaria, siempre se va a utilizar una concentración que se llama partes por millón. Entonces, esta como tal es una unidad de medida de concentración que se refiere como tal a la unidad o la cantidad de sustancia o agente que hay por cada millón de unidades de un conjunto o una solución. Un ejemplo básico puede ser que en 1 millón de granos de arroz hay
un granito de arroz negro. Esto es decir, se representa una parte por cada millón de partes. Entonces, las unidades de las partes por millón siempre se van a expresar en masa o en volumen. En masa puede ser miligramos sobre litro o en mililitros sobre litro. Entonces, dicho lo anterior, acá pues está representadas como tal las unidades de partes por millón, como expliqué en masa y en volumen. Y aquí las partes por millón que se recomiendan en la industria alimentaria como tal. Entonces, para frutas y verduras siempre van a ser 100 partes por millón en un millón de partes, para utensilios 200 partes en un millón de partes, para equipos en 250 para un millón de partes, las superficies de 300 en un millón de partes, para baños y ambientes de 500 entre un millón de partes. Esto son limpiezas diarias. Para limpiezas de choque, que pueden ser semanales, pueden usarse 5.000 partes por millón, 2.500 partes por millón, porque ya son un poquito más agresivas y un poquito más fuertes. Para el cálculo como tal en dosificación de desinfectante, generalmente utilizamos una ecuación muy básica que incluso se pudo haber visto en las clases de química cuando estábamos en el colegio. Entonces esta ecuación es de volumen 1 por concentración 1 igual a volumen 2 por concentración 2. Entonces un ejemplo básico que se utiliza mucho en la industria alimentaria en la parte de la desinfección de frutas y verduras es cuánto hipoclorito de sodio necesitaríamos para la disolución en un litro de agua, que es nuestro solvente universal. Entonces, como expliqué en el hablador, el cloro comercial tiene una concentración de 5.25%. Esta es otra unidad en la que se puede representar la concentración. Pero si aquí observamos, el porcentaje es muy diferente a la unidad de partes por millón. ¿Por qué? Porque partes por millón es en un millón y porcentaje es en 100. Entonces, aquí lo que vamos a coger son los datos que nos da el problema y es un problema cotidiano. Entonces, la concentración número 1 es de nuestro desinfectante comercial, que es el 5.25%. La segunda concentración es la parte por millón que nos recomienda la literatura, que son las 100 partes por millón para frutas y verduras. El volumen 1, que necesitaríamos añadir como tal en el agua para la solución desinfectante, no la conocemos. Y el valor del volumen 2 lo conocemos porque es un litro, que sería el agua. Entonces, aquí vamos a pasar unidades de concentración de porcentaje a partes por millón para hablar en el mismo término, porque no es lo mismo peras que manzanas. Entonces aquí procedemos a hacer el cambio de unidades. Entonces pasamos la concentración número 1 a partes por millón. Aquí, haciendo la equivalencia, se eliminan las unidades de porcentaje o los términos semejantes. Entonces aquí ya eliminamos los términos semejantes para los que se les generó la duda de por qué 10.000 partes por millón. Porque el 100% son 1.000.000 de partes por millón. Entonces, ¿cuánto sería 1%? Serían 10.000 partes por millón. Básicamente es eso. Entonces, finalmente, al hacer la conversión de unidades, nos queda que 5.25% son 52.500 partes por millón. Entonces, aquí ya cogeríamos la segunda ecuación que se hallaba en la diapositiva. Esto básicamente es un despeje de términos. Entonces, aquí pasamos a dividir la concentración número 1. Entonces, con esta ecuación vamos a hallar la cantidad de hipoclorito que necesitamos para un litro de agua. Entonces aquí procedemos como tal solamente a sustituir datos. Entonces en el volumen 2 es un litro, la concentración 2 serían 100 partes por millón
y la concentración 1, que fue la que sustituimos las unidades, las que hicimos la conversión, sería la concentración número 1, que son 52.500 partes por millón. Aquí procedemos como tal a eliminar términos semejantes y al hacer el cálculo matemático esto nos da que el volumen 1 es 0.001 litros. Pero ¿qué pasa? Nosotros no podemos medir 0.001 litros. Entonces hay que hacer la equivalencia. Es decir, tenemos que pasar de litros a mililitros, que son unidades que sí podríamos medir con algún instrumento. Puede ser una jeringa, una probeta. Entonces, finalmente, pues si hacemos la conversión, un litro siempre va a equivaler 1000 mililitros o centímetros cúbicos, es la misma medida. Entonces, haciendo la equivalencia y el cambio de unidades, decimos que 0.001 litros lo multiplicamos por 1000 mililitros, que son un litro. Aquí también volveríamos a eliminar términos semejantes donde vamos a obtener que el volumen 1 es 1 mililitro de hipoclorito de sodio. Entonces, finalmente, por cada litro de agua se debe adicionar 1 mililitro de hipoclorito de sodio comercial. Y para esto vamos a utilizar jeringas. El siguiente programa, que también está comprendido en el plan de saneamiento básico, de cualquier empresa, establecimiento comercial que su actividad sea comida, es el de desechos sólidos. Entonces aquí debemos contar como tal con infraestructuras, elementos, recursos, procedimientos que nos garanticen como tal labores de recolección. Eh, Hay algunas empresas que las conducen, las manejan, las almacenan. eh, Pero básicamente en Olea la Villa lo que hacemos es como tal clasificarlas y dejar como un espacio para estos recipientes. Ya después de recolectados, una empresa tercera se encarga pues de su conducción final, donde generalmente pueden hacer compostajes, reciclaje de cartones y ya los residuos pues como tal no aprovechables pues simplemente se van al relleno. Entonces la resolución 2184 nos habla de tres códigos de colores, el cual es el de el blanco, el verde y el negro. En el blanco vamos a encontrar residuos aprovechables, que son plástico, vidrio, metales, cartón. Los residuos orgánicos aprovechables irían en la verde, restos alimenticios, restos agrícolas. Aquí solo va la materia orgánica. Y en los no aprovechables ya van recipientes que tuvieron contacto con alimentos, servilletas, papel higiénico, todo aquel elemento que ya no tenga ningún tipo de reutilización. Ya en el programa de control de plagas, pues como tal, aquí debemos como tal la empresa, manejar una empresa que nos haga como tal las fumigaciones, ya que roedores, cucarachas, mosquitas, todo este tipo de plaga se debe evitar a totalidad en la industria alimentaria, ya que estas nos pueden generar contaminaciones biológicas en los alimentos. Entonces, los puntos de venta o como tal las empresas también deben de estar dotadas en ciertas infraestructuras para evitar el paso de estas mismas. Entonces, básicamente lo que hace este programa es como tal tener por escrito como todas las medidas para contrarrestar estas plagas. En Olea la Villa tenemos una empresa que nos brinda su servicio para las fumigaciones mensuales. En Olea la Villa las fumigaciones siempre van a ser mensuales. Hay empresas que puede variar, pueden ser más frecuentes o puede ser cada 2, cada 3 meses, depende como la complejidad y el riesgo del alimento. Por último tenemos el programa de abastecimiento y suministro de agua potable. En la industria alimentaria, todos los establecimientos de comida deben estar suministrados por agua potable.
Entonces, este procedimiento, así como los demás, debe estar documentado y escrito cada proceso, cómo se abastece el agua, incluyendo fuentes de captación, suministros, tratamientos que se usen, diseño de tanques, etcétera. ¿Qué pasa con Olea la Villa? Nosotros, al estar ubicados en centros comerciales, aquí debemos exigir como tal al centro comercial el certificado semestral de lavado de tanques, también como tal el diseño, el material del tanque como tal, porque es el que nos suministra directamente el agua a nosotros para los procedimientos. En estos certificados deben estar por escrito los resultados físico-químicos y microbiológicos, donde deben cumplir con la resolución 2115 del 2007. Aquí, en dicha resolución, siempre van a estar como tal los límites o los números de control que debe cumplir el agua, ya que es directamente para el consumo humano. Finalizando parte del plan de capacitación que se rige Ulea La Villa, encontramos la rotación de producto. Aquí podemos encontrar el sistema PEPS, primeras en entrar, primeras en salir, o actualmente, como se conoce, primeras que vencen, primeras que salen. Este pues es un principio básico para dar como tal salida a un producto que ingresa primero o que se vence primero, siempre asegurando que el producto que va a quedar almacenado sea el que llegó de últimas o es el más fresco. Entonces, un ejemplo, un producto que se va a vencer en el mes de junio y un producto que se va a vencer en el mes de abril, siempre el producto que se va a vencer primero debe ir adelante y es el producto que siempre se tiene que utilizar primero. Entonces, primero se va a ubicar el que se vence en abril y por detrás el que se vence en junio, para así evitar pérdidas de producto o productos vencidos. Para también dar cumplimiento a la gestión de la calidad y también a los requerimientos de las entidades de saneamiento, la Villa cuenta con formatos de calidad. Para también dar cumplimiento, palabras más, palabras menos, al plan de saneamiento básico que es exigido por las entidades de sanidad. En primera instancia encontramos el de limpieza y desinfección, donde aquí vamos a encontrar diferentes ítems que se deben diligenciar. Entonces, básicamente aquí encontramos que debemos diligenciar el nombre del punto, el mes, el año. Aquí, de manera legible, se deben poner X en las casillas, teniendo en cuenta la frecuencia en la que se tiene que hacer la actividad. Un ejemplo, la máquina de helado está estipulada que se lave eh, semanalmente. Entonces, la X en cada operación o en cada casilla del día del mes debe aparecer cada semana. En las partes que dicen que las frecuencias son diarias, las X deben de aparecer diariamente. Abajo del formato se debe poner el nombre del responsable que está diligenciando el formato y alguna observación que se tenga al finalizar el mes. Aquí encontramos el formato de control de temperatura de refrigeración. Aquí también se debe diligenciar el nombre del punto, el mes, el año, teniendo en cuenta los rangos de refrigeración. Aquí tenemos un control de 0 a 4 grados centígrados. La M y la T significa que se deben de tomar dos temperaturas en el día, en la mañana y en la tarde. En la parte donde dice ejecutado por debemos diligenciar nuestro nombre y donde dice observaciones se debe poner cualquier observación que se hubiera tenido durante el mes. Digamos, pudo haber sido alguna avería del equipo. Este es el formato de control de temperatura de congelación.
Este formato también debe ser marcado con el nombre del punto, el mes y el año. Aquí básicamente es igual o parecido que el del formato de refrigeración. Son 2 tomas en la mañana y en la tarde. Aquí tenemos un rango de temperatura entre -15 a -18 grados para el control de esas temperaturas. En la parte donde dice ejecutado por, se debe poner de manera legible el nombre de la persona que está haciendo las tomas. Y observaciones, cualquier anomalía que haya presentado el equipo durante el mes. Este es el formato de control de plagas. Al igual que los demás, este también debe marcarse con el nombre del punto, el mes y el año. Aquí básicamente vamos a diligenciarlo para observar si existe la presencia de plagas. La P significa presencia de plagas, la S y P significa que no hay presencia de plagas o sin presencia de plagas. También se diligencia con la X. Y en la parte donde dice responsable debe ir el nombre del colaborador de manera legible. Este es el formato de control de temperatura del producto. Básicamente en este formato, también al igual que los otros, debe ir marcado con el nombre del punto de venta, el mes y el año. Aquí vamos a tomar productos que se almacenen en cadenas de frío. Aquí como ejemplo tenemos cuajada y queso Saravena. Con el termómetro muy limpio se van a tomar las temperaturas, se va a dejar un tiempo de lectura en el termómetro y se va a anotar en el formato. En la parte del responsable es donde debe ir nuestro nombre de manera legible y clara. Más adelante en el video se va a observar el ejemplo del manejo del termómetro. Aquí observamos el formato de recepción de producto o de la trazabilidad. El formato de registro de recepción de producto también debe ir marcado con el nombre del punto de venta. A diferencia de los demás que son diariamente que se deben diligenciar, este se diligencia semanalmente, es decir, cuando llega el pedido en los puntos de venta. En la fecha de recepción se va a poner la fecha del día en que se recibió el producto. En la parte de producto se debe escribir todos o diligenciar todos los productos que llegaron ese día. Las temperaturas de ingreso, las fechas de vencimiento, características organolépticas y el responsable del recibimiento del pedido. La temperatura de ingreso se debe tomar generalmente a los productos que requieren refrigeración. Estos son los productos que primero se deben guardar o almacenar. Para los productos que tienen o manejan temperaturas ambientes o no requirieron algún tipo de refrigeración, se va a poner temperatura ambiente en la casilla. Si algún producto llega a ser no aceptable o NA en alguna de sus características, sea color, olor o apariencia, no debe ser aceptado. Este debe ser rechazado de inmediato y devuelto con la persona que distribuye los productos. Aquí podemos observar el formato de recolección de residuos sólidos. Entonces, en este formato también, igual que los demás, debe ir marcado con el nombre del punto, el mes y el año. Aquí es básicamente la operación de recolección de residuos. En la descripción del residuo se debe poner qué tipo de residuo se recogió o recogió el centro comercial. Entonces, aquí en la parte de abajo existen las abreviaciones de lo que significa residuos orgánicos, residuos aprovechables y residuos no aprovechables. Siempre hay que leer las instrucciones de llenado de los formatos. Entonces, en el día 1, un ejemplo, se sacaron residuos no aprovechables y residuos orgánicos, es decir, RNA y RO. El responsable de la recolección siempre va a ser el centro comercial o la empresa que ellos tengan contratada. La hora es la hora en la que no recogieron la basura y el responsable es el que está diligenciando el formato. Todo tiene que ir de manera legible. Por último encontramos el formato de pH y cloro, que este es básicamente para la calidad del agua. Este formato también debe ir marcado con el nombre del punto de venta, el mes y el año. Estas son una toma diaria
La zona es donde vamos a extraer el agua y el pH y el cloro es el que nos arroje el kit de pH y cloro. Generalmente este formato va a ser llenado por la encargada del departamento de calidad. Toma de temperatura de producto. Aquí tomamos un producto que requiere refrigeración. Recuerden tomarlo con los guantes desechables. Y con ayuda del termómetro digital de punzón vamos a tomar su temperatura interna. Lo encendemos. Recuerden que este termómetro debe estar limpio y desinfectado. Y esperamos a que nos arroje la temperatura. Recuerden que las temperaturas de refrigeración están comprendidas entre 0 a 4, máximo 7 grados. En el botón de Hold vamos a pausar la temperatura para que no nos varíe. Posterior a esto, en el formato de temperatura control del producto, anotamos el producto que tomamos por control, la temperatura que nos arrojó el termómetro y nuestro nombre como responsables de la actividad. Recuerden marcar el formato con el nombre, el punto de venta, el mes y el año. Lavamos muy bien el termómetro. Toma de temperatura de equipo. Aquí introducimos el termómetro en el equipo y cerramos. Después de un tiempo de lectura, lo sacamos con el punto Hold, pausamos la temperatura y anotamos en el formato correspondiente. Recuerden que debe estar marcado. Se deben tomar 2 temperaturas, en la mañana y en la tarde, y poner nuestro nombre como responsables. El pH y el cloro residual en la calidad del agua. Como tal, el pH es una medida que indica acidez y alcalinidad en el agua. Esto también se define como tal como concentración de iones de hidrógeno en el agua. Aquí vamos a observar como tal una escala logarítmica en valores de 0 a 14, donde 0 es muy ácido, 7 es neutro y 14 es alcalino o básico. En cada disminución como tal del pH, el agua puede hacerse más ácida y en un aumento de pH pues se hace más básica. Un pH ácido puede generar algún riesgo en la salud del consumidor y un pH alcalino puede ser un poquito más saludable. Entonces, según la resolución 2115 del 2007, que es la que abarca todo el tema de la calidad del agua para consumo, existen parámetros y valores aceptados, donde de 0.3 a 2 es los valores que se aceptan en cloro y de 6.5 a 9 es el valor que se acepta en términos de pH. En el cloro, como tal, es el remanente de agua que queda disponible en el agua después de cada proceso de desinfección o de limpieza de tanques. La presencia de cloro pues significa o nos asegura que estas aguas han sido debidamente desinfectadas. Un agua que esté o que no cumpla con los parámetros de cloro es propensa a crecimiento de microorganismos y un agua que ya tenga exceso de cloro puede también ser causa de riesgo para el consumidor por una contaminación química. Toma de pH y cloro. En el kit de pH y cloro vienen 2 reactivos, el amarillo reactivo Otto para la muestra de cloro y el reactivo fenol de color rojo para la muestra de pH y un recipiente con la escala logarítmica exigida por la resolución 2115 del 2007. Se procede a tomar el recipiente y a llenarse de agua directamente de la llave, para posteriormente, con el reactivo fenol,
En la escala logarítmica del pH se agregan 5 gotas y para la muestra de cloro en la escala logarítmica de color amarillo se agregan otras 5 gotas. Después de agregados los dos reactivos, se procede a tapar el recipiente y se bate ligeramente. El cloro se va a tornar de un color amarillo y el pH de un color naranja. Básicamente, en las visitas de Secretaría de Salud, como tal, esta autoridad sanitaria realiza inspecciones para determinar si los establecimientos estaban cumpliendo con la norma o no, donde en actas ellos nos van a emitir un concepto sanitario, sea favorable, favorable con requerimientos o desfavorable. Favorable significa que pues está cumpliendo con todo. Los favorables con requerimientos hay algunos aspectos que están pendientes o por cumplir. Sin embargo, no se va a generar como un riesgo para la salud de los consumidores. Y desfavorable es que está incumpliendo totalmente con la norma y esto ya puede incurrir con sellamientos o cierres de establecimientos. Olea la Villa cuenta con carpetas de sanidad en todos los puntos de venta, en donde aquí se va a encontrar un índice para que sea como una guía en caso de que los funcionarios nos soliciten los documentos. En dichas carpetas van a aparecer exámenes médicos, certificados de manipulación, Cámara de Comercio, RUT, la cédula del representante legal, el plan de saneamiento básico, el plan de capacitación, medidas preventivas y correctivas en salud, procedimientos, programas y manuales que ya son directamente Olea la Villa. Tienen que estar las fichas técnicas y permiso sanitario de todos los productos que se utilicen en los puntos de venta. Documentos empresariales, también aparece el protocolo de prevención del COVID-19, sin embargo, este no es muy solicitado. Certificados de fumigación, certificados de lavado de tanques y antiguas actas de visitas anteriores de esta autoridad sanitaria. Entonces, el índice va a ser el punto de partida y la guía para solventar o dar respuesta a documentos que las entidades nos soliciten. Cabe recordar que aquí también en la parte de plan de capacitación aparecen evaluaciones, listas de asistencia y los documentos del profesional que esté dictando esta capacitación. Tiene que ser una persona idónea que cuente con títulos y eh, matrículas profesionales. Básicamente aquí pues encontramos unos ejemplos de algunos programas que están presentes en estas carpetas, entonces el plan de sanidad, plan de capacitación, procedimiento en caso de enfermedades o medidas preventivas y correctivas en salud. Hay bastantes documentos en estas carpetas son de uso exclusivo de Olea la Villa. Eh, Son de uso privado, solamente puede ser mostrado a las autoridades sanitarias. De resto, pues este material siempre debe permanecer guardado. Aquí podemos observar como un ejemplo de un acta de secretaría. Entonces aquí ellos dictaminan ciertos parámetros donde A es aceptable, AR es aceptable con requerimiento y la I es incumple totalmente. Al finalizar ellos nos van a dar unos puntajes. Del 90 para arriba es favorable, del 89 hasta 60% favorable con requerimiento y del 59.9 para abajo es desfavorable, es decir, puede incurrir en sellamientos. Entonces, el propósito del área de calidad es como mantener estos puntajes altos y cumplir con lo mayormente posible de como tal los ítems que requieren estas actas. Y el área de mantenimiento es un apoyo también para el área de calidad. Entonces la idea del departamento siempre es mantener
en óptimas condiciones, bajo visitas diarias en los puntos de venta, que se esté cumpliendo a cabalidad con la norma. Esta acta es básicamente que los productos estén cumpliendo con el tema del etiquetado bajo la resolución 5109. Entonces aquí ellos pueden tomar 4 o 5 productos al azar y revisar bajo ciertos criterios el cumplimiento o el no cumplimiento de los productos. También revisan que los productos estén a la fecha, que no hayan vencimientos, que no hayan no conformidades. Cabe recordar también que a ellos se les tiene que exigir para el ingreso eh, sus elementos de protección personal. Entonces, nosotros como manipuladores tenemos que tener al día pues, las carpetas de sanidad, formatos de calidad al día, tener una muy buena presentación personal, porque esto también lo revisa Secretaría de Salud, cumplir a cabalidad la parte de la higiene personal, uniformes limpios, uniformes de color claro, no tener barba, tener la cofia, no tener accesorios, no estar maquillados, eh, porque todo esto incurre en la calificación de las actas. Entonces, básicamente, el punto de partida siempre va a ser Secretaría de Salud. Si cumplimos con Secretaría de Salud, la empresa gana, porque no nos van a sellar y se puede trabajar tranquilamente. Entre más tengamos una nota buena, menos van a ser las visitas. Y entre más bajita la nota, más recurrente van a ser las visitas. Entonces, el propósito siempre va a ser tener una muy buena nota, cumplir con la norma, eh, pensar en la vida y en la salud del consumidor para que pues la empresa siga creciendo. Y básicamente esto es a grandes rasgos una breve inducción a lo que es el área de calidad. Eh, Cualquier duda, cualquier inquietud se pueden acercar a supervisores, a encargados del área de calidad de Olea la Villa. Eh, Siempre estamos para hacer un buen equipo, para darles la bienvenida a la empresa o para que sigan trabajando junto con nosotros. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud se pueden acercar a los encargados del área de calidad.